Bien, vamos a resolver esta situación problema, que de acuerdo con esta figura, un cilindro está inscrito en un cono. Si la altura del cono mayor corresponde a 14 centímetros, el diámetro del cono mayor es de 16 centímetros y el radio del cilindro mide la mitad del radio del cono, vamos a determinar y vienen 5 preguntitas para resolver, 6 preguntitas para resolver. Muy bien. Entonces, vamos a colocar primero la información. Estos 14 centímetros es la altura del cono mayor. Es decir, va desde acá, todo, hasta el puro centro de la circunferencia de abajo. Esto mediría 14 centímetros. Luego sabemos que el diámetro, recordemos que un diámetro es lo mismo que decir 2 veces el radio, de lado a lado pasando por el centro. El diámetro del cono mayor es 16. Quiere decir que desde acá, todo pasando por el centro hasta acá, mide 16 centímetros. El radio del cilindro mide la mitad del radio del cono. El radio del cono va desde el centro del cono hasta un ladito de la circunferencia. Entonces, esto mide 8 centímetros porque si el diámetro mide 16, el radio mide la mitad de esto. Pero también la mitad del radio del cono es lo que mide el radio del cilindro. O sea, que este cilindro, su radio está acá y mide la mitad del radio del cono, cuando el radio del cono ya lo determinamos que es 8. Es decir, el radio del cilindro mide 4 centímetros. Muy bien, una vez que ya hemos determinado un poco las medidas, vamos a ver qué nos preguntan. La altura del cono menor. ¿Dónde hay un cono menor si solo vemos dibujado un cono grande? Bueno, debemos dibujar un cono inscrito en el cilindro. ¿Qué quiere decir esto? Que acá vamos a dibujar un cilindro. Ay, vamos a ver que tenemos problemas técnicos. Un cilindro que va, un cono, perdón, que va desde el centro del cilindro hasta un costado de su base, es decir, acá. Acá está una parte del cono, la otra parte está por aquí, que sería de acá para acá. Muy bien. Vamos a colocar la regla un poquito mejor. Y sería acá. Muy bien. Acá ya podemos visualizar de una manera un poco mejor dónde estaría un cono que sería el cono menor. Es este que acabamos de dibujar, inscrito dentro del cilindro menor. Entonces, este cono menor podemos ver que tiene ya una medida, que es esta medida de aquí hasta acá. Esa medida, según la información que antes entendimos, es de 4 centímetros y nos está preguntando por su altura, es decir, cuánto hay de aquí hasta aquí. Esa es la altura y podemos visualizar en este dibujo que la altura coincide con la altura del cilindro. Quiere decir que acá tenemos una alturita pequeña. Podemos tener el cono grande y recordemos que de cada cono podemos tratar triángulos rectángulos. Entonces, del triángulo rectángulo que sale del cono grande, tendríamos que su altura grandotota es 14 y su radio grandotote es 8 centímetros.
De esto podemos saber entonces la siguiente relación. Recordemos que podemos establecer una relación de semejanza entre la altura grande y la altura pequeña, y esa relación debe ser igual a establecer el radio grande y el radio pequeño. Vamos a sustituir los valores conocidos. En el caso de la altura grande es 14. La altura pequeña la vamos a buscar. El radio grande es 8 y el radio pequeño es 4. Entonces, para buscar cuál es la relación de la altura pequeña, vamos a resolver este ejercicio, que vamos a multiplicar los dos lados conocidos y dividirlo por el lado que queda solito. Es decir, vamos a 4 multiplicarlo por 14 y dividirlo con 8. 4 por 14 nos daría 56. Y a la hora que divido 56 entre 8, eso nos da 7. Y esa sería la longitud de la altura pequeña, relación que anda bien porque podemos observar que el cono grande es el doble del cono pequeño. O sea que cada una de las medidas del cono pequeño va a ser la mitad de las medidas del cono grande. Es decir, la altura del cono pequeño es 7 centímetros. La altura del cilindro coincide con la altura de ese cono. Es decir, ya sabemos que esta altura, que también es del cono y del cilindro, es de 7 centímetros. El área de la base del cono menor. La base del cono menor es un círculo. Su área es pi por r cuadrado. Quiere decir que vamos a hacer pi por el radio del cono menor. Y sabemos que el radio del cono menor es 4. Por lo tanto, sería 4 cuadrado, es decir, pi por 16, o mejor dicho, 16 pi centímetros cuadrados. Luego preguntan por el área de la base del cilindro. La base del cilindro coincide con el círculo, que también es base del cono menor, es decir, es 16 pi centímetros cuadrados. El área de la base del cono mayor. La base del cono mayor es un círculo. Ya dijimos que se encuentra pi por radio cuadrado. Nada más que en esta ocasión el radio va a ser el radio que posee el cono mayor. Y el radio que posee el cono mayor es 8. Por lo tanto, tendríamos pi por 8 cuadrado. O sea, pi por 64. O mejor dicho, 64 pi centímetros cuadrados. Y de último, necesitamos buscar la generatriz de ambos conos. Es decir, necesitamos buscar la generatriz pequeña y necesitamos buscar la medida de la generatriz grande. Empezando a visualizar, habíamos dicho que acá se forma un triángulo rectángulo. Hay una relación de Pitágoras que dice que la hipotenusa cuadrado, que en este caso es mi generatriz, es igual a un cateto cuadrado, que sería 7, más el otro cateto, que sería 4. Por lo tanto, tengo que la generatriz pequeña es 49 más 16. Y si sumamos 49 más 16, nos da 65. Por lo tanto, g cuadrado es 65, y eso quiere decir que la generatriz es la raíz de 65. Y esa sería la primera respuesta
que va acá, que es la generatriz del cono pequeño. A un procedimiento similar vamos a realizar, pero con el triángulo rectángulo que obtenemos al dibujar el cono grande. Quiere decir que generatriz al cuadrado viene siendo un cateto cuadrado más el otro cateto cuadrado con los datos del triángulo grande. Aquí tendríamos que generatriz al cuadrado es 14 al cuadrado, que es 196, más 8 al cuadrado, que es 64. Si sumamos esos dos valores, nos daría que la generatriz al cuadrado es 260. Por lo tanto, la generatriz es la raíz de 260. También podemos expresar estas raíces con su correspondiente equivalencia en decimales. La raíz de 65 es 8,06, bien redondeado, y la raíz de 260 es también 2 raíz de 65 o su equivalente en decimales, que es 16,12 centímetros con 2 decimales correctamente redondeados.